ejercicio de una viga. Pertenece al libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática. En este libro nos plantea un ejercicio, ¿no? Y existe un solucionario. En ese solucionario ya está resuelto lo que se pide, pero lo que vamos a hacer es resolverlo en el SAP, ¿no? Para comparar resultados. Nos plantean una viga con un extremo apoyado y otro móvil, con una carga puntual y con un momento. Nos dan las dimensiones y nos piden que hallemos las fuerzas internas en el punto C y en el punto D. Punto C a una distancia de 8 pies y punto D a una distancia de 16 pies referente al punto A. Entonces, para ello nos vamos al SAP. Damos uno nuevo. En este caso le doy no guardar porque tenía uno abierto. Me cercioro de las unidades con las que se van a trabajar, ¿no? Keep, foot, según el ejercicio, ¿no? Las fuerzas están en keep y las longitudes en pie. Ya puedo elegir ¿no? un predeterminado para el diseño de vigas, o uno en blanco o uno en grid, ¿no? En este caso voy a elegir grid. ¿Sí? Es independiente, solamente para ver cómo se hace, ¿no? Ya, en este caso, si es un grid, nos dice en la dirección X cuántas líneas debo tener, ¿no? Esos son ejes de referencia, ¿sí? Entonces, para que yo pueda dibujar una línea en el eje X, debo tener por lo menos dos ejes de referencia. Y como solo necesito líneas en X, en Y solamente una línea de referencia y en Z una sola línea de referencia. Ya. Ahora me pide el espaciamiento. Como yo voy a dibujar mi viga en el sentido X, noto que la distancia total entre estos dos puntos A y B, que son los extremos, es de 24 pies. Entonces ingreso 24 pies en la dirección X, ¿sí? Que es la distancia de la viga. Si fuera más largo, entonces se ingresa más longitud. En la dirección Y solamente una distancia, un espaciamiento de 1 para que se pueda mostrar, porque no me permite ingresar 0. Y eso sería todo. Doy OK y ya tendría, ¿no? la línea donde puedo dibujar la viga. En este caso la voy a mostrar en el eje XZ, ¿sí? Z de altura y X, o inclusive en el XY, pero voy a trabajar en el XZ. Ya, lo que sigue es dibujar una viga, ¿no? Para ello contamos con este menú, ¿no? de imágenes. Me dice dibujar un frame. En este caso la viga es un frame. Doy un clic y me pide que ubique el punto, ¿no? Aquí está el punto inicial y el punto final. Ya está. Escapó y ya tengo dibujada la viga. Pero el SAP nos trabaja con propiedades, ¿no? de materiales. Para ello vamos a modificar las propiedades. ¿Sí? Nos vamos a define materiales. Tomamos el primero, o podemos crear uno nuevo. Es independiente porque vamos a dar valores que no tome las propiedades del material, ¿no? En este caso el SAP me muestra dos materiales por defecto. Elijo cualquiera, modifico y voy a anular sus propiedades, ¿no? Voy a decir que no considera el peso, no tenga peso, 0, que el módulo de elasticidad sea igual a 1, ¿sí? Poisson 0, temperatura 0. Ya, con eso tengo anuladas las propiedades. OK y OK. Ahora voy a la sección, es decir, a la misma viga, modifico sus propiedades. Solo tengo una sección, que es la que debe estar dibujada. Digo modificar propiedades y
me cercioro el material, ¿no? El material que yo modifique a no considerar peso ni la elasticidad era 4000, ¿no? 4000 psi, un tipo de material. Ya, selecciono eso independientemente de la sección, doy OK, OK y ya está. Ahora sí, asigno mi carga, perdón, asigno mi apoyo fijo, ¿no? En restrain le digo fijo, OK, y ya está fijo. En el otro extremo selecciono el otro nodo, asigno un tipo de apoyo móvil. Bien, ahora voy a asignar las cargas, ¿no? La carga puntual y el momento. Y asigné los tipos de apoyo. La longitud total es de 24 y una distancia de 8, ingresaré una carga de 8. Y en el extremo, en el punto B, voy a asignar un momento negativo de 40. Voy al SAP, selecciono el frame o la viga, asigno cargas a la viga, en este caso es una carga puntual. Me cercioro de que sea por valores absolutos o por una distancia absoluta, es decir, ingreso una distancia que es 8 pies y la carga que va a actuar en esa distancia, ¿no? O en ese punto, que es de 8 en este caso. OK, ya está 8. En el extremo B o en el apoyo móvil voy a seleccionar y asigno un momento, ¿no? Cargas en los nudos, dice, tipo fuerzas. En este caso, como estoy trabajando en el eje XZ, el momento debe actuar en el eje Y, ¿sí? Entonces será menos 40. Asigno, ya está. A pesar de que no me muestra, pero ahí está. Ahí está el momento. O en este costado selecciono esta pantalla y puedo mostrar, ¿no? lo que está actuando en los nodos. A ver, display, show load force, y ahí está, ¿no? Ahí está un momento de 40. Ya. Y finalmente le doy correr. Desactivo el modal. Solo quiero la carga muerta. Me pide guardar. En este caso va a ser ejercicio 1. Una viga. SAP. Ya está, ya lo ha resuelto. Para ver las reacciones, seleccionamos o con un clic derecho damos en la viga y nos muestra, ¿no? Nos muestra una pantallita inicial donde nos dice las cargas están actuando, ¿no? Hay una reacción aquí de 7 keep, un keep en el otro extremo, un momento de 40 y una carga de 8. También nos muestra las cortantes y los momentos. Ya, comparemos con el solucionario. Nos decía que que quiere las fuerzas internas en el nudo, en el punto C y en el punto D. El punto C está ubicado a 8 pies y el punto D a 16 pies, ¿no? Referente al punto A. Veamos las respuestas en el punto C, que está a una distancia de 8. Aquí en el solucionario se ha resuelto a mano y he encontrado una cortante negativa de 1 y un momento de 56 a una distancia de 8, ¿no? Vamos al SAP, nos ubicamos a una distancia de 8 y observamos lo siguiente, que tiene un cortante, aquí nos dice de 7 negativo, pero si le damos 8.01 nos muestra que tiene un cortante de 1, ¿no?
porque en ese punto de 8 a un extremo tiene un valor, un cortante, y el otro extremo tiene otro valor, ¿no? 7 y 1. En este caso están haciendo referencia al valor de 1, no al cortante de 1. Y un momento de 56. Entonces en el punto 8, justo en la interacción, hay un cortante para un lado de 7 y para el otro de 1. Y el momento es de 56. Y a una distancia de 16. En el punto D, el momento es de 48 y el cortante es de 1. Vamos al solucionario y el cortante en el punto D es de 1 y el momento de 48. Con eso podemos ver que el SAP nos ayuda a resolver algunos ejercicios de estática, ¿no? Bueno, eso es todo en este video.